La JNJ ha decidido llevar el caso Espinosa ante el Tribunal Constitucional. La JNJ, lo sabemos, es la entidad constitucional que tiene a su cargo los principales procesos disciplinarios contra jueces y fiscales. Es además quien les elige y designa, y es quien puede decidir cuándo dejan de ser jueces y fiscales. Los procesos por ratificación, que en el Perú deben llevarse cada 7 años, están en manos de la JNJ. La JNJ organiza y define los exámenes para magistrados, les entrevista, les califica, pero ahora ha decidido litigar contra el Poder Judicial. Eso creo que es una situación particularmente atípica. Si la JNJ está litigando contra el Poder Judicial, ¿cómo se mantiene o garantiza su imparcialidad para elegir, destituir o ratificar jueces, fiscales, magistrados en general? Es un paso institucionalmente muy forzado que la JNJ decida convertirse en contraparte de la entidad a cuyos integrantes elige y destituye. Pero eso es lo que ha hecho. La JNJ ha demandado a la Judicatura ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué está pidiendo? Está pidiendo que en adelante el Tribunal Constitucional le prohíba, lo repito, le prohíba a los jueces constitucionales controlar los procesos que se llevan en su seno. Pedido atípico y pedido sin precedentes. Antes de esta escena, solo una vez, la JNJ ha solicitado la intervención del Tribunal Constitucional en asuntos relativos a sus propias competencias. Pero el caso fue completamente distinto. Estábamos en marzo del 2023, cuando la JNJ pidió al Constitucional declarar que las autoridades judiciales no podían trasladar magistrados, cambiarles la jurisdicción territorial por razones de interés familiar. La JNJ sostenía en esa demanda que la ley permite hacer cambios de ese tipo al propio judicial por razones de seguridad o salud, pero no por intereses privados como los que corresponden a los asuntos familiares. Como puede verse, en una demanda de ese tipo, la JNJ no estaba disputando controles constitucionales, estaba disputando el alcance de las facultades de designación de magistrados que, nos guste o no, de una u otra manera comparten con el judicial y con la fiscalía. De hecho, los jueces y fiscales provisionales no son nombrados por la JNJ, son nombrados por el judicial y las fiscalías y ocupan más o menos la mitad de plazas de ambos sistemas. Bueno, la JNJ perdió esa demanda. El Constitucional declaró que el judicial tenía derecho a hacer ese tipo de traslados. Pero como, repito, ese era un caso que se refería estrictamente a competencias administrativas, administrativo-constitucionales, y que no involucraba procesos disciplinarios en desarrollo, no involucraba derechos de los magistrados que están siendo investigados o evaluados por la JNJ. Este caso, el que acaba de lanzarse este mes, en noviembre del 25, contra el Poder Judicial, pidiéndole al Tribunal Constitucional que prohíba que en adelante se reciban amparos a favor de magistrados investigados por el organismo, este organismo, la JNJ, se refiere directamente a un asunto vinculado a la conculcación de protecciones judiciales. No encaja con el único antecedente competencial que la Junta había desarrollado hasta ahora. En esta condición, la Junta Nacional de Justicia tendría que perder el proceso. El Constitucional tendría que declarar que no es posible
admitir en términos constitucionales que una persona sea sometida a un procedimiento disciplinario y que tenga prohibido acudir a un juez para protegerle si se violan los derechos. Me parecería ya rayando el absurdo que la mayoría en la JNJ no sepa que va a perder. Eso lleva a sospechar que este caso ha sido planteado solo para ganar tiempo, para hacer más largo el interinato del señor Gálvez Villegas, que está ahora a cargo de las fiscalías, para permitirle hacer más cambios dentro del Ministerio Público antes que se produzca la debacle final de esta situación de suspensión que la JNJ se ha inventado. Parecería entonces que esto es un factor de tensión institucional extrema además, que la JNJ ha lanzado solo como una coartada para seguir resistiendo la orden del juez a cargo del caso Espinosa, el juez Torres Tazo, que ya ordenó que la suspensión que la JNJ le ha impuesto a la señora Espinosa sea levantada. Esta coartada funcionaría más o menos de la siguiente manera. Mientras el proceso esté en calificación o dure, la JNJ dirá: no voy a ejecutar la orden del juez porque hay un debate ante el TC sobre su validez. No ejecutarla, dirán sus miembros, no puede ser calificado como un caso de desobediencia porque hay una cuestión jurisdiccional previa ante el TC, que es quien debe decidir si esto debe hacerse o no. La JNJ está entonces comprando una pésima coartada narrativa para seguir desobedeciendo. Lo que ocurre es que si la escena se plantea así, con esta claridad, la JNJ solo busca tiempo. La solución automática, la decisión primera del Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional quiere diferenciarse realmente de este patrón de groseras leguleyadas, que es lo que estamos viendo, tendría que ser una resolución de rechazo liminar. ¿Qué significa eso? Significa un tribunal constitucional que declara que este caso no califica para una demanda competencial y no califica porque, en primer lugar, contradice una línea de jurisprudencia estable en el Tribunal Constitucional y, en segundo lugar, las cuestiones vinculadas a la protección judicial de magistrados sujetos a investigación no es un problema competencial. No es un problema competencial. Corresponde al contenido esencial de una garantía constitucional, la imparcialidad de la magistratura, y a un derecho fundamental, el derecho a defensa y protección judicial frente a cualquier imputación de naturaleza administrativa o penal. Si el Tribunal Constitucional, lo repito, quisiera diferenciarse de esta secuencia de arbitrariedades que simulan legalidad, lo que tendría que hacer es rechazar liminarmente esta demanda. De hecho, la falsa discusión que pretende plantear la JNJ no encaja con los precedentes judiciales establecidos en materia de protección a magistrados ante ella misma, ante procedimientos administrativos o de sanción. No encaja. Hasta este momento, las discusiones sobre los procedimientos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia se han desarrollado precisamente en procesos de amparo como los que la JNJ quiere ahora prohibir. Amparos promovidos precisamente por magistrados
a los que la JNJ ha procesado disciplinariamente. ¿Ejemplos? El señor Tomás Aladino Gálvez, que ahora es fiscal de la Nación interino, regresó a su puesto como fiscal supremo con ocasión a una demanda constitucional de amparo presentada contra la JNJ que la justicia constitucional admitió y declaró fundada. De modo que si la Junta Nacional de Justicia ganara este caso, el señor Tomás Aladino Gálvez tendría que perder el puesto, porque así es como él regresó. Lo que la JNJ pretende ahora es que el tribunal declare inválidos procedimientos como los del señor Tomás Aladino Gálvez. Y la lista sigue, porque el Tribunal Constitucional ya ha dictado sentencias de amparo en procesos promovidos por magistrados, sujetos a investigaciones o disciplinarios en la Junta Nacional de Justicia, y jamás ha pretendido que la atribución de demandar protección en estos casos no exista. Nombres: Luis González Ruiz, Álvaro González Miranda, Carlos Calderón Quispe, Rafael Noriega, incluso el caso de Marco Tulio Falconi, un candidato a integrar la Junta, que fue excluido del procedimiento por la comisión especial, la anterior, la que eligió a la anterior Junta, se desarrolló por un proceso de amparo que el Tribunal Constitucional admitió y declaró fundado. La señora Patricia Benavides, antes de lograr su reingreso al Ministerio Público, tenía un caso de amparo promovido contra la anterior Junta Nacional de Justicia. Pedro Chávarri lo tuvo. El señor Rodríguez Montesa está litigando ahora un amparo contra la JNJ. El señor Luis Arce Córdoba también está litigando un amparo contra la JNJ. Todos esos procesos tendrían que ser anulados de plano si el Tribunal Constitucional le da espacio al nuevo capricho que lanza en público la actual JNJ. En esas condiciones, ¿realmente puede alguien creer que la JNJ puede ganar esta demanda? Y si no puede ganarla, si está deliberadamente yéndose en contra de toda la ejecutoria del Tribunal Constitucional en materia de protección a los derechos de los jueces y fiscales investigados por la JNJ, entonces ¿por qué presenta la demanda? Si no es solo para obtener una coartada nueva que le permita seguir desobedeciendo la orden que ha recibido el señor Torrestazo, levantar la suspensión contra la señora Espinosa y devolverla a su condición original, magistrada en ejercicio, que además está designada por la Junta de Fiscales Supremos como fiscal de la Nación. Lo que tiene el señor Tomás Aladino Gálvez es un encargo interino. ¿Quién ha litigado en esta dirección? ¿Quién ha intentado prohibir controles judiciales sobre sus actividades? No es la Junta Nacional de Justicia, sino el Congreso. De modo que lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia en esta oportunidad es adoptar para sí una estratagema que el Congreso ensayó para sí, pero que el Congreso de la República perdió, y perdió repetidas veces. El 23 de febrero del 2023, el Tribunal Constitucional, esto sí es cierto, le prohibió al judicial intervenir en procesos como el de la elección del defensor del pueblo. Esto, la elección de altas autoridades constitucionales, ha sido declarado por el Tribunal Constitucional un área en el que el judicial no puede entrometerse. El judicial no puede detener procesos de elección del defensor del pueblo, no podría, si se eligiera un nuevo presidente del Banco Central de Reserva, no puede intervenir tampoco en debates sobre
leyes o proyectos de ley desarrollados dentro del Congreso. Ese límite sí existe, ese sí lo ganó el Congreso. Las sentencias del Tribunal Constitucional que fijan ese límite son las del 23 de febrero del 23, la del 27 de noviembre de 2003 y 21 de septiembre de 2007, que ya anticipaban que hay áreas de elección de altas autoridades que no están sujetas a control constitucional, la del Contralor General de la República, incluida entre ellas. Pero el Tribunal Constitucional sí declaró que están sujetos a protección constitucional todos los juicios políticos y de antejuicio. Repito, la Junta Nacional de Justicia está copiando, pero mal, al Congreso. Es el Congreso que ha intentado exonerarse a sí mismo de controles judiciales. Lo ha logrado, pero solo para que se prohíba, y está prohibido, que el judicial intervenga en procesos de elección de altas autoridades, y solo para que se prohíba, y está prohibido, que el judicial se entrometa en la deliberación sobre proyectos de ley. Pero desde el 23 de abril del 24 quedó claro que los procesos parlamentarios de antejuicio y los juicios políticos que se desarrollan en el Congreso sí están sujetos a control judicial. Quizá el antecedente más importante en esa línea, conforme a la cual incluso los procesos del Congreso, que son imputativos por responsabilidades políticas o legales, sí están sujetos a control judicial, sea la sentencia del caso García Pérez, que ganó una orden judicial para que se anule el informe de la megacomisión que se pronunció en su contra, habiéndolo citado como testigo, sin darle espacio para una defensa material. Y esa sentencia, la del caso García Pérez, se emitió en octubre del 2012. La Junta Nacional de Justicia entonces está intentando copiar al Congreso, pero lo copia mal. Lo está copiando en ese aspecto, en ese punto que incluso el Congreso de la República ha perdido repetidamente. Incluso los procesos ante el Congreso de la República por acusaciones constitucionales o los de antejuicio, incluso esos procesos están sujetos a control judicial en protección de los derechos del imputado. Con mucha mayor razón lo están los procesos disciplinarios que se siguen en la Junta Nacional de Justicia contra magistrados, jueces y fiscales. ¿No es esto obvio? ¿No llama entonces la atención que la entidad que está designada constitucionalmente para elegir jueces y fiscales, para establecer, determinar cuáles son los exámenes que se les toman, cuáles son los contenidos que ellos deben conocer, la que califica su comportamiento, la que les entrevista, la que tiene que decidir si les ratifica o no, no sepa esto? Esta es una demanda destinada a perder y creo que nadie en la JNJ puede negar que sabe que va a perder. Si es así, es entonces una demanda destinada únicamente a ganar tiempo, a sostener el interinato del señor Gálvez Villegas por unos días más. Soluciones. Creo que es momento que el Tribunal Constitucional se desmarque de este tipo de prácticas. El rechazo liminar de esta demanda impediría que sus magistrados se involucren con una estratagema así de vulgar. Soluciones. Es momento que el juez a cargo del caso Espinosa, juez Torres Tazo, note que esto no va más, que la única forma de ejecutar su orden, el levantamiento de suspensión que ha tratado de sostener la Junta, es ejecutarla coactivamente. Ordenar él mismo el reintegro de la señora Espinosa en su posición, sin pasar a través de una Junta que está ratificando su vocación de desacato. Soluciones. El Poder Judicial está teóricamente emplazado por esta demanda. Tal vez sea momento que el Poder Judicial renuncie al enorme formalismo de esperar que la notifiquen
y se anticipe, adelantando cuál va a ser su respuesta. Y la respuesta del judicial a una demanda de esta calaña solo puede ser defender sus propios fueros, su jurisdicción, defender a sus jueces, porque el señor Torres Tasso, en esta historia, está en la línea de terminar siendo etiquetado como prevaricador, que es como se llama desde la mayoría del Congreso a todos los jueces que no le obedecen o que ahora no obedecen a la JNJ. Realmente el judicial va a tolerar que sea esta JNJ la que tome decisiones sobre sus ratificaciones, sobre sus ascensos, sobre sus nombramientos y sobre sus disciplinarios. Realmente el judicial va a tolerar que esta JNJ ponga en riesgo la independencia de la judicatura de la manera que este proceso la pone en riesgo. Fue el momento de empezar a discutir cuáles son las formas legales más equilibradas para suspender, repito, suspender a esta JNJ en las funciones que tiene. ¿No tendría que ser un momento que sea el constitucional, en que el que empiece a revisar las vías legales que, por cierto, existen para llegar a una suspensión que impida que esta JNJ, la que es capaz de hacer esto, de litigar contra el judicial, siendo quien debe elegir a sus miembros, haga más daño?